Anoten abajo, para comprender la cristología, tenemos que entender cambios ideológicos en toda la historia de la humanidad. Cambios ideológicos significan cambian ideas, cambian ideas, cambios ideológicos. La comprensión de la cristología se ha cambiado por la ideología. Se ha cambiado por la ideología. Desde el siglo I hasta el siglo XVII, desde el siglo I hasta el siglo XVII, la ideología dominante sobre Jesús y Dios y el Dios en general fue la teocracia. Teocracia. Teo significa Dios. Dios es el centro de la mentalidad. Los pueblos acercaron a Dios y respetan a Dios. Los pueblos acercaron a Dios y respetan a Dios. Estoy hablando del Dios del cristianismo. Y en especial sobre la Trinidad de Dios. Los cristianos no tenían sospechas sobre la doctrina de la Trinidad. Desde los cuatro consejos, que habíamos discutido ayer, después de los cuatro consejos, era natural que las iglesias aceptan la doctrina de la Trinidad, porque su mentalidad ideológica se basa en la teocracia. Dios es el centro de la mentalidad. Como resultado, en absoluto ellos creían a Dios. Ellos creían a Dios en absoluto. Nadie puede cuestionar a nuestro Dios o la Trinidad. La verdad es la verdad absoluta. La verdad es la verdad absoluta. Nadie puede cuestionar la verdad. Así que el absolutismo prevaleció aquí. Esto es lo que llamamos tradicionalismo. Pueblos simplemente siguen sus tradiciones. Tradicionalismo significa que ha sido así por nuestros antepasados. Así que no hay ninguna objeción a eso. Solo hay que seguir. Esta idea había sido desde el siglo I hasta el siglo XVII. Estas ideas han sido popularizadas desde el siglo I al siglo XVII. Bajo esta idea, no había ningún problema en la cristología. Todas las personas y todas las iglesias y denominaciones, con la excepción de algunas enseñanzas heréticas, las principales líneas de denominaciones tales como católico romano, ortodoxa griega,
la iglesia de la Inglaterra, incluso todas las iglesias ortodoxas en otra parte del mundo, incluyendo las iglesias de protestante, cree que Jesús es el único Dios, el Salvador y Mesías, que es la segunda parte, que es la segunda persona de la Trinidad. Todos estos valores y conceptos tradicionales fue bien aceptada y popularizada en esas denominaciones. Pero cuando entró en el siglo XVIII, estas ideas poco a poco comienzan a cambiar. Este es el periodo de la Ilustración. Ilustración. ¿Ha oído eso? La revolución industrial fue tomada al cabo. La revolución industrial fue tomada al cabo. Poco a poco los pueblos comenzaron a cambiar su manera de acercarse a Dios. No solo eso, ellos comenzaron a cambiar toda la disciplina. Disciplina significa historia, historia, derecho, empresariales. Todos estos temas enseñan en la universidad. Llamamos a todos estos como disciplina de estudio. ¿Sabe usted disciplina? La disciplina de la capacitación, ¿no? Pero entre la disciplina y el entrenamiento tiene el significado diferente. Todos estos temas enseñan en una universidad que inclusive llaman disciplina. En otra palabra, esta ilustración y la revolución industrial afectan el pensamiento de las personas. Nosotros llamamos el racionalismo. Vio a luz la nueva idea. Vio a luz la nueva idea, el racionalismo. En otra palabra, el razonamiento. El racionalismo es el razonamiento. Eventualmente lo llamamos ciencia. ¿Por qué? Tenemos que entender esto. O si no, no tiene sentido así. Los pueblos comenzó a tener racionamiento basado en la comprensión intelectual. Llamamos estos racionalismos. Este tipo de ideas se inició en el siglo XVIII hasta el siglo XX. Desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. En base a esto dijeron: Dios es bueno y Dios es importante, pero también el ser humano es importante y valioso. Debido al ser humano
fue creado en la imagen de Dios. Por lo tanto, no hay diferencia entre Dios y el hombre. No hay diferencia entre Dios y el hombre. Dios y el hombre son casi iguales. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado como en la imagen de Dios. A partir de esta idea, el humanismo vino. Permítame decirle aquí, humanismo. En el pasado, el humanismo no era tan importante. Debido a que Dios era el centro, teocracia. Dios es el centro, ahora se cambian como el centro humano, el humanismo. Así que el racionalismo y el humanismo son nueva idea que comenzó en el siglo XVIII. Debido al desarrollo de la ciencia, la revolución industrial y la iluminación. La iluminación significa que su cerebro consiguió iluminar, aclarar. Ese es el periodo. Iluminar. Su cerebro consiguió iluminar, aclarar. Ese es el periodo. Todos ellos están relacionados con el desarrollo del cerebro. Ellos dijeron, wow, ahora puedo ver el valor del ser humano. Puedo ver nuestra manera de pensar. En base a esto dijo, tenemos que volver a evaluar. ¿Qué quiere decir con evaluar? Vuelve a evaluar. ¿Qué es el significado de evaluar? Vamos a volver a evaluar a Dios de nuestras perspectivas. Este es el comienzo de una nueva definición del cristianismo y Dios. Uno de los hombres brillantes que desafió a ellos fue, ayer te di, Albert, no Einstein. Albert Schweitzer, escríbelo. Albert Schweitzer. Lo que él dijo en su libro llamado Histórica de Jesús. Él descubrió una nueva lengua en su libro. Te di el nombre del libro ayer. En su libro, él inventó un nuevo lenguaje llamado Histórica de Jesús. Historical de Jesús. Esa es una palabra nueva que se desarrolló. Histórica de Jesús. En palabra alemana, Historischer Jesús. En palabra alemana, Historischer Jesús. En palabra inglés, histórica de Jesús. Historischer Jesús. En la palabra inglés, histórica de Jesús. O en español, es una nueva terminología. Como te dije ayer, él dijo, Jesús existió en la historia, pero eso no es importante. Su espíritu y su estilo de vida
era la más importante. Después de él, después de Albert, muchos teólogos alemanes había desarrollado el concepto de histórica de Jesús. Desde entonces, muchos lo llaman teólogos liberales. Han utilizado el término histórica de Jesús. Les voy a dar el nombre de algunos eruditos alemanes. Un hombre se llama Lessing. Él dijo, Jesús es uno de los grandes educadores. Este hombre es un hombre muy famoso. Es Schleiermacher. Repítanlo. Schleiermacher. Todos estos son los teólogos liberales. Y todos los chicos alemanes. Schleiermacher. Dilo. Abre la boca. ¿Sabes Schweitzer? Él era muy conocido teólogos liberales. Y este hombre también. Schleiermacher. Schleiermacher. Al menos como el graduado del seminario debe saber este nombre. Estos teólogos liberales. Schleiermacher. Este hombre dijo, escriben, él dijo, Jesús fue un hombre muy especial. Jesús fue un hombre muy especial, que dependía de Dios. En otra palabra, no era más que un hombre normal, pero tenía un instinto y un carácter especial. ¿Quién sabe cómo depende de Dios? Él era un hombre muy religioso. Nada más. ¿Conoces a estos chicos aquí? Dijeron, yo soy un teólogo. Pero ellos no creían la Trinidad de Dios. O Jesús. Había otro hombre llamado Paulus. Es como Pablo, pero en alemán es Paulus. Él dijo, todos los milagros realizados por Jesús eran falsos milagros. Y también otro tipo muy famoso, pero el seminario es un seminario liberal, se respetan todos. Estos chicos, Strauss, él dijo, Jesús era Jesús histórico. Significado es, Él existió en la historia humana. Pero las iglesias habían enseñado a los cristianos las enseñanzas equivocadas sobre Jesús, que es el Mesías, En otras palabras,
Jesús existió en la historia humana, pero Él no era el Mesías. Pero las iglesias crearon a Jesús como Mesías. ¿Acá? Cambia su párrafo. Te daré un poco más. Los nombres de los teólogos liberales para sus referencias y todos los chicos de alemanes. Al leer los libros escritos por estos chicos, tengan cuidado. Todos los teólogos alemanes, Adolfo Bohm, Hartmann, Rudolf Bultmann, Emil Brunner, Ernst Kasman, Paul Tillich, John Hick o Juan Hick. Este no es Jorge, se ve como Jorge, pero es Georg Hegel, Immanuel Kant. Usted no tiene que memorizar todos estos chicos, pero por lo menos debe estar familiarizado. Debe estar familiarizado con estos nombres. Cuando alguien se refiere a todos estos nombres de los chicos, entonces usted va a decir, oh sí, son los liberales. Cambia el párrafo. Estos teólogos racionalistas comenzaron o vuelven a examinar la Biblia con su mentalidad racional. Ellos dijeron, la Biblia tiene muchos errores y declaraciones equivocadas. La Biblia no es un libro científico. Todos los milagros de Jesús eran historia hechas por el hombre. Porque estos milagros sobrenaturales no pueden ser posibles. Y todos estuvieron de acuerdo con estas. En el momento de volver a examinar la Biblia, te lo dije ayer, esto es lo que se llama la alta crítica de la Biblia. Te lo dije ayer. Este es un nuevo lenguaje teológico. Alta crítica bíblica. Vamos a derribar la Biblia y ver si hay algo o acontecimientos sobrenaturales que no se pueden entender. Por nuestro razonamiento racional tenemos que volver a examinar o volver a interpretar esa idea, que a pesar que se llama la alta crítica bíblica. Y ellos dijeron, el cruce del Mar Rojo es por de Moisés. Estaba equivocado. En realidad eso no es un mar rojo, es un caña del mar. Usted sabe, aquí, desde Egipto hasta el monte Sinaí, aquí, Moisés cruzó el mar rojo.
el Mar Rojo se dividió. Este es el Mar Rojo. El Mar Rojo se dividió. Sino que ellos dijo, no, eso no es real. Cerca de aquí hay muchos cañas. ¿Sabe usted cañas? ¿Sabes de bambú? ¿Sabes del bambú? Era el campo de bambú que penetre. Era el campo de bambú que penetre la altura de la rodilla del agua. Fue el campo de bambú. Fue el campo de bambú y la altura del agua como en la rodilla. Ellos dijeron, ellos cruzaron ese campo de bambú como en la altura de la rodilla, en lugar de dividir el Mar Rojo. Escríbenlo. ¿Está escribiendo? Así que se equivocaron. En cuanto dicen lugar del Mar Rojo, es un mar de caña. Porque ese milagro no puede ser entendido por ellos con su razonamiento racional. Y el nacimiento de Jesús a través de la Virgen María, también fue la historia hecha por el hombre. Y la resurrección de Jesús también es la historia hecha por el hombre. También es la historia hecha por el hombre. La historia de su ascensión también. Todas estas historias fueron creadas por escritores de las Biblias e iglesias para exaltar a Jesús. Para exaltar a Jesús. ¿Conoce usted el significado de exaltar? Hacer alto. Para exaltar a Jesús. ¿Cuán grande es Él? Para hacer a Jesús un gran ser, gran persona. Significa un gran persona. Los escritores bíblicos inventaron todas estas historias sobrenaturales. Ellos dijo, estos milagros no se sucedieron en realidad históricamente, sino para mostrar qué grande es el Dios del cristianismo. Ellos crearon este tipo de historia hechas por el hombre. ¿Por qué? Porque es imposible para el ser humano. Porque es imposible para el ser humano. La histórica de Jesús es creado por un ser humano a tales milagros sobrenaturales. Es imposible. ¿Por qué lo decían así? Porque no creen. Porque ellos no creen que Jesús es la segunda persona de la Trinidad de Dios. Es una cuestión de la cristología aquí. ¿Usted cree que Jesús es la segunda persona de la Trinidad de Dios? Entonces, esa es la supuesta básica. Cuando usted cree que todos esos milagros vienen, todos los milagros vienen a nosotros sin ningún tipo de sospecha. Cambie su párrafo. Ellos dijeron esto. Por tanto, tenemos que volver a examinar el propio Jesús. Jesús no era Dios. Él era un gran hombre. Amaba a los pobres. Amaba a los pueblos. Y ayudó a los pueblos que estaban enfermos y a los pobres.
Por lo tanto, era un gran señor. E incluso él murió por sus propios pueblos. Así que él era un revolucionista social que trataron de hacer su nación libre, Israel, del imperio libre del imperio romano, por lo que era un líder nacional. Él murió, pero él no resucitó. Pero sus seguidores hizo historia, como que él fue resucitado. Y los escritores bíblicos escribieron mal esa historia en la Biblia. Más tarde la iglesia enseñó estas historias equivocadas a sus miembros de la iglesia por 1700 años. Ahora es el momento de volver a evaluar a Jesús con nuestra capacidad de razonamiento y capacidad intelectual. Y ellos dijeron, nos gusta su estilo de vida. Nos gusta su carácter. Nos gustan sus enseñanzas. Como que él fue un hombre amador, humanista. Él fue un hombre amador del humanista. Así que su enseñanza, su vida, todo esto lo llamaron su espíritu. Ese espíritu no significa el Espíritu Santo. El espíritu no significa el Espíritu Santo. No te confundan con esto. Este espíritu de Jesús significa su vida, su carácter, su mente, su corazón, sus enseñanzas, todas, inclusive todas las cosas buenas de Jesús como ser humano, llamado espíritu. Incluso hoy se dice, ahora tenemos el Espíritu de Jesús aquí. Espíritu de Jesús en presencia en este santuario, que es una iglesia. Amémonos unos a otros. Vamos a mostrar misericordia, porque Jesús había hecho esto. Se ve como las verdaderas iglesias cristianas. Así que se mezclaron aquí. Ahora, no quiero mencionar esas denominaciones, pero la mayoría de las denominaciones hoy en día comprenden a Jesús como este. Cambia el párrafo. Después de esto, ellos han desarrollado estas teologías liberales para el pluralismo pluralismo religioso. Ustedes han oído ya. Usted ya ha escuchado esto muchas veces de mí. Esta idea dice
El Espíritu de Jesús no es solo en el cristianismo. El Espíritu de Jesús, su misericordia, su carácter, su bondad, la bondad de Jesús. Y el Espíritu de Jesús no solo en el cristianismo, hay en el cristianismo. Otras religiones tienen el mismo Espíritu de Jesús. El hinduismo, el budismo, el islam, el sijismo, y así sucesivamente. Por lo tanto, en realidad, todas las religiones son iguales. Las religiones cristianas y sus creyentes están usando a Jesús. Están usando a Jesús como su maestro. Y ellos son llamados cristianos. Pero los budistas se llaman con diferentes nombres. Ellos no llaman a sí mismos cristianos, pero los budistas también son cristianos, porque el Espíritu de Jesús está allí. El hinduismo es el mismo. La religión de musulmán es el mismo. Todos ellos son cristianos, pero sus nombres son diferentes. Así que ellos llaman este tipo de pueblos, ellos son llamados cristianos ocultos, sin nombre. Cristianos ocultos sin nombres. Nosotros nos hacemos llamar cristianos, pero ellos no llaman a sí mismos cristiano. Se llama así, musulmán o budista. Pero ellos son cristianos. Ellos son llamados cristianos ocultos o no identificados. Por lo tanto, todos ellos son nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que amarlos y aceptarlos como nuestros hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque el Dios del cristiano y sus dioses son iguales. Es el mismo Dios. La manera de que los pueblos budistas se reúnen a sus dioses es a través de su forma de aquí. Los hindúes tienen diferentes avenidas para llegar a sus dioses, así como las otras religiones. Los cristianos también tienen su propio camino. Así que cada religión tiene sus propios caminos para reunir al mismo Dios. Ellos creen en universalismo. Ellos creen el universalismo. Universalismo significa todo el ser humano de la tierra
en el pasado, en el presente o en el futuro. Todos los seres humanos deberán ser salvos. Deberán ser salvos. Ellos irán al reino de Dios. Ellos irán al reino de Dios sin excepción, que nosotros llamamos el universalismo. Por lo tanto, nosotros los cristianos debemos dialogar con los pueblos. Debemos dialogar con los pueblos de otras religiones. Las iglesias deben dialogar con otras religiones. Tenemos que mantener nuestro bien, relación de amistad con otras religiones. Todas las religiones son iguales. Por lo tanto, en el último sería en el paraíso, donde todas las religiones se juntarán juntos. Este es el paraíso. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar duro para poder tener la paz mundial. Tenemos que trabajar duro para tener la paz mundial. La paz mundial implica que todas las religiones deben unirse y unidos en uno. Unirse y unidos en uno. Hoy en día, casi todas las denominaciones liberales buscan la paz mundial. Buscan la paz mundial. El último objetivo de las Naciones Unidas y de la visión es hacer la paz mundial a través de dialogar con todas las religiones entre sí. A través de dialogar con todas las religiones entre sí. Incluso Vaticano ahora se inician este movimiento por la paz mundial. Cada año, el Papa del Vaticano invitan a 10 o 15 líderes religiosos mundiales para el Vaticano, incluyendo Dalai Lama. Ellos conducen la oración juntos en un encuentro para la paz mundial. Le pide a cada líder para orar a sus dioses. Todos ellos están de pies juntos y tomando de las manos uno al otro para orar a su Dios por la paz mundial. Ellos creen que el Dios de allí es el mismo Dios. El camino de la oración puede ser diferente, pero creer y confiar en que Él es el mismo Dios. Todas las periodistas de la televisión mundial y los informes periódicos, todos ellos están tomados imagen de los líderes para hacer mucho artículo en primera plana.
Ellos dijeron, mira, todos los líderes de estas religiones son geniales. Ellos son objetivo. Ellos son objetivo mundial. Ellos son nuestra esperanza. Algún día vamos a tener una vida pacífica. ¿Está conmigo? En Corea, por ejemplo, el día del cumpleaños de Buda, en frente del templo budista, se puede ver un cartel desde las iglesias católicas romanas o algunas denominaciones protestantes escriben cartel y dicen: queremos celebrar el cumpleaños de Buda juntos con ustedes. Debajo se encuentra la iglesia católica romana y la iglesia de protestante. Ha estado allí por mucho tiempo porque cree en esto. Y en el día de la celebración del día especial de budista, usted le asombrará al ver pastores en un vestido de pastoral y sacerdote católico en un vestido sacerdotal estando de pies en el templo junto con los monjes y predicando. En Corea, los cristianos son muy evangélicos y es un país muy saturado. Corea es un país muy fuerte al evangélico comparando con otros países. Es por eso que estamos enviando una gran cantidad de misioneros. Y muchos misioneros vinieron de todas las denominaciones evangélicas. Los cristianos liberales no envían misioneros. ¿Sabe por qué? Los cristianos liberales creen que la misión no consiste en convertir a otras religiones o pueblos. Usted no debe convertir a otras religiones, ellos dicen así, al cristianismo. Este es grosería. ¿Por qué? Ellos son nuestros hermanos y hermanas, decían. Son los ciudadanos del reino de Dios. Los ciudadanos comunes. No convierten a ellos como una de nuestras religiones, que se queden allí ya que son. Todo lo que tenemos que hacer es, vamos allí y les ayudamos en algunas necesidades físicas, levantándole orfanato o dándole comida y dinero o lo que sea necesario, hospitales, medicina y así sucesivamente. Por lo tanto, dejamos que ellos tengan vida cómoda. Esa es la misión. Así que ellos desarrollaron una nueva terminología llamada Missio Dei. Missio Dei. Escríbenlo. Missio Dei. Missio Dei significa misión de Dios. Dei significa Dios. La misión de Dios. Suena como la misma misión que hemos estado haciendo. Pero es una misión diferente, un concepto diferente. Ayudando a los pueblos, a los pobres, alimentar a los pobres, todo esto. Sí, lo necesitamos. Pero, ¿es suficiente eso? No. Es una diferencia conceptual. No deben mezclar con esto. Por lo tanto, muchos ONG, ¿sabes ONG? Ninguna organización gubernamental. Muchos ONG pertenecen a estas denominaciones liberales
e iglesias. Hay más ONG, más pueblos liberales que los misioneros evangélicos del día de hoy es Missio Dei. Y tienen más dinero y más apoyo del gobierno y de las Naciones Unidas. Todas las Naciones Unidas. Todas las Naciones Unidas y el ONG están restringiendo, no para predicar el Evangelio, sino solo para ayudar. Ese es el esquema de un diablo. Muchas denominaciones e iglesias, incluyendo en las organizaciones gubernamentales, quien cree en esta Missio Dei, se reúnen como un grupo enorme, ONG, grupos de misioneros ayudando de un país. Ayudantes o colaborantes de un país. Y las Naciones Unidas o de muchas organizaciones de beneficios y etcétera. Ahora, hoy, voy a decir que la mayoría de los católicos en todas estas iglesias ortodoxas pertenecen aquí, incluso denominaciones protestantes, denominaciones luteranas, no todos, pero la mayoría, incluso presbiterianas, metodistas y bautistas. Ahora se está inclinando hacia el liberalismo. Voy a decir, Corea es uno de los pocos países que tienen fuertes herencias evangélicos. Alrededor del 90% de las denominaciones metodistas estadounidenses en sí mismo se involucró en esto. Pero la iglesia metodista coreana en América son evangélicos. Aquí, en Corea, las iglesias metodistas coreanas, la mayoría son evangélicas. Pero si vas a otros países, como por ejemplo Sri Lanka, India, Isla Fiji, Australia, Nueva Zelanda, hay una gran cantidad de misioneros. Hay una gran cantidad de misioneros que fueron allí. Pero fue alrededor del 99% de ellos son liberales. La iglesia metodista comenzó en los Reino Unido por Juan Wesley. Voy a decir alrededor del 99% del Reino Unido metodista ahora son liberales. Es por eso que no hay Jesús allí. Por lo que ellos van a perder el poder. No es un poder político, sino el poder espiritual. Los pueblos ahora están disminuyendo en términos de números. La iglesia está cerrada ahora. Por lo tanto, todos los musulmanes, Islam, están comprando la iglesia de metodista en Reino Unido. En el Reino Unido tienen la mayor mezquita musulmana hoy en día en las iglesias metodistas. Así que, al igual que la dominante luterana en Alemania, ellos están perdiendo su número de miembros. Los edificios se venden ahora a los musulmanes. ¿Qué pasará a todo el mundo?
Filipinas es uno de los países que vive hoy en día. Pero puedo ver a muchos liberales en el interior también, dominado por católicos. Y dentro de las iglesias protestantes veo también allí hay muchos liberales. India, wow, hay muchos liberales. Como cuestión de hecho, estas teologías liberales, más tarde, en el tiempo postmodernista, a partir de 1970, recuerda ayer te dije, muchos teólogos liberales vinieron de India. Porque India es la tierra de lo que serpiente y cobra. China es la tierra de lo que dragón. Oremos. Señor Jesús, hemos discutido todos los esquemas del diablo pluralista y religión pluralista y contemporánea. Oh Dios, ayudan para que no seamos parte de eso. En su lugar, vamos a ir con valentía para predicar el verdadero evangelio en medio de esta confusión. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.